En los archivos polvorientos de la Universidad Complutense de Madrid, una fotografía antigua cambiaría para siempre la vida de quienes se atrevieran a estudiarla con detenimiento. Lo que parecía ser un simple retrato familiar del año 1900 se convertiría en el centro de una investigación que removería los cimientos de la arqueología española y dejaría a los expertos cuestionando todo lo que creían saber sobre el pasado. La historia que están a punto de escuchar no es ficción. Es el relato de cómo un pequeño detalle, invisible al ojo común, desató una cadena de descubrimientos que conmocionó a la comunidad científica internacional. Una historia que nos recuerda que, a veces, las respuestas más perturbadoras se encuentran escondidas a plena vista. Pero antes de continuar con esta increíble historia, si te gustan los misterios del pasado y las historias que desafían nuestra comprensión de la historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias macabras. Cada semana exploramos los enigmas más fascinantes y perturbadores que el tiempo ha tratado de ocultar. Ahora, adentrémonos en esta extraordinaria historia que comenzó en una tarde lluviosa de octubre en Madrid. La doctora Carmen Vega ajustó sus gafas mientras observaba la pantalla de su computadora en el laboratorio de digitalización de la Universidad Complutense. A sus 43 años, había dedicado las últimas 2 décadas a la preservación digital de documentos históricos, un trabajo meticuloso que requería paciencia infinita y ojo clínico para los detalles. Otro día, otra caja de fotografías del siglo XIX, murmuró para sí misma, mientras abría cuidadosamente el sobre manila que contenía una colección de retratos familiares donados por la familia Herrera, una antigua estirpe madrileña que había decidido entregar sus archivos familiares a la universidad. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas del laboratorio, creando una atmósfera melancólica que parecía apropiada para el trabajo con documentos del pasado. Carmen había llegado temprano esa mañana, como era su costumbre, encontrando consuelo en la soledad del laboratorio antes de que llegaran sus colegas. La primera fotografía que extrajo del sobre la hizo detenerse. Era un retrato formal de una familia española de principios del siglo XX. La imagen, aunque amarillenta por el paso del tiempo, conservaba una nitidez sorprendente. En el centro de la composición, una niña de aproximadamente 8 años posaba con solemnidad, vestida con un elegante traje blanco de encaje típico de la época. Sus ojos oscuros miraban directamente a la cámara con una seriedad que parecía impropia para su edad. ¡Qué hermosa!, susurró Carmen, acercando la fotografía a la lámpara de escritorio para examinarla mejor. La técnica fotográfica era excepcional para la época, probablemente obra de uno de los estudios más prestigiosos de Madrid de aquel entonces. Al reverso de la fotografía, una inscripción en tinta descolorida rezaba: Familia Mendoza, Madrid, octubre de 1900. Isabel, nuestra pequeña luz. Carmen colocó cuidadosamente la fotografía en el escáner de alta resolución, un equipo que permitía capturar hasta los más mínimos detalles de documentos históricos. El proceso de digitalización requería varias pasadas a diferentes resoluciones, desde una vista general hasta acercamientos extremos que revelaran texturas y detalles imperceptibles al ojo humano. Mientras el escáner trabajaba, Carmen aprovechó para examinar el resto de la colección. Había cartas, documentos notariales y más fotografías familiares que abarcaban casi un siglo de historia española. Cada pieza era un fragmento de vida, un testimonio silencioso de personas que habían caminado por las mismas calles de Madrid décadas atrás. El pitido del escáner la devolvió a la realidad. La primera pasada estaba completa. Carmen abrió el archivo digital en su programa de edición, comenzando el proceso rutinario de ajustar el contraste y la luminosidad para mejorar la legibilidad de la imagen. Fue entonces cuando decidió hacer algo que no era parte del protocolo estándar,
pero que su curiosidad de historiadora le demandaba. Utilizó la función de zoom para examinar más de cerca los detalles de la fotografía, especialmente los objetos que rodeaban a la familia. La habitación donde habían posado era claramente de una familia acomodada. Se podían distinguir muebles de madera tallada, cortinas de terciopelo y varios objetos decorativos típicos de la burguesía española de la época. El padre, un hombre de mediana edad con bigote cuidadosamente recortado, vestía un traje formal oscuro. La madre, una mujer elegante con el cabello recogido en un moño elaborado, llevaba un vestido de seda con detalles bordados. Pero fue al examinar a la niña cuando Carmen sintió que algo no encajaba completamente. Isabel sostenía en sus brazos una muñeca, un detalle común en los retratos infantiles de la época. Las familias acomodadas solían incluir juguetes en las fotografías para mostrar el estatus social y crear una imagen más entrañable de los niños. Carmen amplió la imagen en la zona donde estaba la muñeca. El zoom digital reveló detalles que habrían sido imposibles de percibir en la fotografía física. La muñeca era extraordinariamente detallada, con un vestido diminuto que parecía estar confeccionado con la misma tela que el de la niña. Interesante, murmuró Carmen. Debe haber sido muy costosa. Pero cuando amplió aún más la imagen, centrándose específicamente en el rostro de la muñeca, Carmen sintió que algo helado recorría su columna vertebral. Los rasgos de la muñeca eran inquietantemente realistas. Mucho más de lo que era técnicamente posible en 1900. Se quitó las gafas, las limpió cuidadosamente y volvió a mirar la pantalla. No era su imaginación. La muñeca tenía características que parecían demasiado avanzadas para la época. El material del rostro no parecía la porcelana típica de las muñecas de principios del siglo XX, sino algo más orgánico. Carmen guardó el archivo y decidió continuar con el resto de la colección, pero la imagen de la muñeca se quedó grabada en su mente. Durante las siguientes horas, mientras procesaba documento tras documento, no podía dejar de pensar en esos ojos de la muñeca que parecían demasiado reales. Al día siguiente, Carmen llegó al laboratorio con una determinación renovada. Había pasado la noche investigando sobre juguetes y muñecas de principios del siglo XX, tratando de encontrar algún precedente para lo que había visto en la fotografía. «Buenos días, Carmen», la saludó su colega, el doctor Miguel Herrera, especialista en historia social del siglo XIX. ¿Cómo va el proyecto de digitalización de los archivos familiares? Miguel, respondió Carmen girando su silla hacia él. Necesito que veas algo. Creo que hemos encontrado algo inusual. Miguel se acercó a la computadora de Carmen, ajustándose los anteojos, mientras ella abría el archivo de la fotografía de la familia Mendoza. «Es una bella fotografía familiar», comentó Miguel, «típica de la burguesía madrileña de la época. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención?» Carmen amplió la imagen hasta enfocar la muñeca que sostenía la niña. «Mira esto cuidadosamente, Miguel. ¿Qué opinas sobre esta muñeca?» Miguel estudió la imagen en silencio durante varios minutos, frunciendo el ceño mientras examinaba cada detalle. «Es extraña», admitió finalmente. «El nivel de realismo es sorprendente. Y el material no parece porcelana convencional». «Exactamente», respondió Carmen. «He estado investigando y no he encontrado ningún fabricante de muñecas de esa época que produjera algo con este nivel de detalle y realismo». Miguel se enderezó con una expresión pensativa. «¿Has considerado la posibilidad de que sea un error en el proceso de digitalización? A veces, los algoritmos de mejora de imagen pueden crear artefactos que...». «Esa fue mi primera teoría», lo interrumpió Carmen, «pero he revisado el proceso 3 veces. Incluso he examinado la fotografía original con una lupa de alta potencia. Los detalles están ahí, en el papel original». La conversación fue interrumpida por la llegada de la doctora Elena Ruiz, directora del Departamento de Arqueología. Elena era una mujer de 50 años, reconocida internacionalmente por sus investigaciones sobre culturas prerromanas en la península ibérica. «Buenos días»,
saludó Elena. Miguel, necesito que revises unos documentos sobre las excavaciones de Numancia. Carmen, ¿cómo va el proyecto de digitalización? Carmen intercambió una mirada con Miguel antes de responder. Elena, ¿podrías echar un vistazo a algo? Hemos encontrado una fotografía que, presenta algunas características inusuales. Elena se acercó a la pantalla mientras Carmen explicaba su descubrimiento. La arqueóloga examinó la imagen con la mirada entrenada de quien había pasado décadas analizando objetos antiguos en busca de anomalías históricas. ¿Cuál es la procedencia de esta fotografía?, preguntó Elena, después de varios minutos de silencioso análisis. Forma parte de la donación de la familia Herrera, respondió Carmen. Según la documentación, la fotografía pertenecía originalmente a la familia Mendoza. Elena asintió lentamente. Los Mendoza, ese apellido, me resulta familiar en el contexto de los archivos arqueológicos municipales. Se quedó pensativa por un momento. Carmen, quiero que hagas algo. Necesito que amplíes la imagen al máximo de resolución posible, específicamente en la zona de los ojos de la muñeca. Carmen ejecutó la ampliación y los tres se quedaron en silencio contemplando el resultado. Los ojos de la muñeca, magnificados hasta el límite de la resolución digital, mostraban un nivel de detalle que desafiaba toda explicación lógica. «Esto es imposible», murmuró Elena. En 1900, la tecnología para crear algo así simplemente no existía. Miguel se inclinó más cerca de la pantalla. «¿Y si no es una muñeca en el sentido tradicional? ¿Y si es otra cosa?». Las palabras de Miguel quedaron suspendidas en el aire como una pregunta inquietante que ninguno de los tres se atrevía a responder directamente. Elena se enderezó y miró a sus colegas con determinación. «Necesitamos investigar más a fondo. Carmen, quiero que busques toda la información disponible sobre la familia Mendoza. Miguel, revisa los archivos municipales de Madrid de principios del siglo XX. Busquen cualquier referencia a esta familia, especialmente cualquier cosa relacionada con la niña Isabel». «¿Y tú qué harás?», preguntó Carmen. Elena ya se dirigía hacia la puerta. «Voy a hacer algunas llamadas. Conozco a algunos especialistas en antropología forense que podrían ayudarnos a analizar esta imagen desde una perspectiva diferente». Durante los siguientes días, el laboratorio se convirtió en el centro de una investigación improvisada pero intensa. Carmen había encontrado varios documentos relacionados con la familia Mendoza en los archivos municipales. Los Mendoza habían sido una familia prominente en Madrid, propietarios de varias fincas y negocios textiles. Miguel había descubierto registros de nacimiento y defunción que confirmaban la existencia de Isabel Mendoza, nacida en 1892. Pero lo que había encontrado después había agregado una dimensión siniestra a la investigación. «Carmen, Elena», llamó Miguel desde su escritorio, «necesitan ver esto». Se acercaron a Miguel, quien tenía abierto un libro de registros parroquiales de principios del siglo XX. «Isabel Mendoza murió en octubre de 1900. anunció Miguel con voz sombría. La fecha exacta coincide con la inscripción en el reverso de la fotografía. Elena sintió que se le erizaba la piel. ¿Causa de muerte? El registro es vago, respondió Miguel. Solo menciona enfermedad súbita, pero hay algo más. Según este documento, Isabel fue enterrada en el cementerio de San Isidro, pero hizo una pausa dramática. Su cuerpo desapareció de la tumba 3 días después del entierro. Carmen se dejó caer en una silla cercana. Esto se está volviendo muy extraño. Elena, por el contrario, parecía cada vez más intrigada profesionalmente. ¿Hay algún registro policial de la época sobre la desaparición del cuerpo? Miguel continuó revisando los documentos. Hay una breve mención en el archivo municipal. La policía investigó el caso como profanación de tumba, pero nunca encontraron el cuerpo ni identificaron a los responsables. Fue entonces cuando el teléfono de Elena sonó. Era la doctora Patricia Molina, antropóloga forense de la Universidad Autónoma de Madrid, a quien Elena había enviado una copia digital de la fotografía. «Elena», dijo Patricia sin preámbulos, «necesito verte inmediatamente. Lo que me has enviado no puedo discutirlo por teléfono». 1 hora después, Patricia estaba en el laboratorio, con su laptop abierta,
y una expresión de profunda preocupación en el rostro. He analizado la imagen utilizando software de reconocimiento facial y análisis forense digital, comenzó Patricia. Los resultados son perturbadores. Abrió un archivo en su computadora que mostraba la fotografía original junto a varios análisis técnicos. He comparado las características faciales de la muñeca con patrones de desarrollo facial humano. Continuó. Las proporciones, la estructura ósea subyacente que se puede inferir de los rasgos superficiales, todo indica que esto no es una muñeca manufacturada. Carmen sintió que el aire se volvía denso en el laboratorio. ¿Qué estás sugiriendo? Patricia amplió una sección de su análisis que mostraba mediciones detalladas. Los rasgos faciales de esta muñeca corresponden exactamente a los de un niño humano de aproximadamente 4 a 5 años de edad. Las técnicas de embalsamamiento y conservación de la época podrían haber... Patricia, la interrumpió Elena. Estás diciendo que lo que estamos viendo no es una muñeca, sino un cuerpo momificado, completó Patricia. Específicamente, el cuerpo de un niño pequeño que fue preservado utilizando técnicas avanzadas de conservación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los 4 investigadores se miraron unos a otros, cada uno procesando las implicaciones de lo que acababan de escuchar. Miguel fue el primero en romper el silencio. Pero eso significaría que la familia Mendoza tenía en su posesión el cuerpo momificado de un niño y lo utilizaba como si fuera una muñeca, completó Elena. Carmen se levantó abruptamente de su silla, caminando hacia la ventana. La tarde madrileña se había vuelto gris, con nubes bajas que amenazaban lluvia. Esto es demasiado macabro para ser real. Patricia guardó sus archivos y cerró la laptop. Hay más. He estado en contacto con colegas en otras universidades europeas. Aparentemente, hemos encontrado referencias similares en archivos fotográficos de Francia e Italia de la misma época. Elena se acercó a Patricia. ¿Qué tipo de referencias? Fotografías familiares donde aparecen muñecas con características demasiado realistas para la tecnología de la época. En todos los casos, las familias pertenecían a la alta sociedad, y en varios casos hay registros de desapariciones de niños en las mismas ciudades y fechas. Miguel había permanecido callado, revisando nuevamente los documentos sobre la familia Mendoza. De repente, levantó la vista con una expresión de alarma. Elena, creo que he encontrado algo más, dijo con voz temblorosa. Según este documento notarial, la familia Mendoza tenía conexiones comerciales con varias familias aristocráticas europeas. Importaban y exportaban objetos de arte y antigüedades. ¿Objetos de arte?, preguntó Carmen, regresando a su escritorio. O lo que ellos llamaban objetos de arte, respondió Miguel sombríamente. Elena tomó una decisión. Necesitamos contactar con las autoridades. Si nuestras sospechas son correctas, estamos ante evidencia de crímenes históricos de una naturaleza extremadamente grave. Patricia asintió. He estado en contacto con la Guardia Civil. Tienen una unidad especializada en crímenes históricos y patrimonio cultural. Están interesados en investigar. Durante las siguientes semanas, la investigación se expandió más allá de los confines del laboratorio universitario. La Guardia Civil, en colaboración con Interpol, comenzó a rastrear conexiones entre familias aristócratas europeas de principios del siglo XX y una red de lo que los investigadores habían comenzado a llamar coleccionistas de horror. Carmen continuó digitalizando archivos, pero ahora cada fotografía familiar que procesaba la sometía a un escrutinio intenso. Había encontrado 3 casos más en la colección de la familia Herrera. Fotografías donde aparecían muñecas con características sospechosamente realistas. Miguel había descubierto que la familia Mendoza había mantenido correspondencia regular con al menos 12 familias aristócratas en diferentes países europeos. Las cartas, escritas en códigos elaborados, hacían referencias a adquisiciones especiales y piezas únicas de colección. Elena coordinaba con las autoridades, proporcionando análisis histórico y contexto cultural
para la investigación criminal. Había establecido contacto con museos y archivos en toda Europa, solicitando que revisaran sus colecciones fotográficas en busca de anomalías similares. Fue Patricia quien hizo el descubrimiento más perturbador. Utilizando técnicas de análisis forense digital avanzado, había logrado crear una reconstrucción tridimensional del rostro de la muñeca en la fotografía de Isabel Mendoza. Elena la llamó Patricia una tarde lluviosa. «Necesitas ver esto inmediatamente». Patricia había creado una reconstrucción facial completa basada en los datos extraídos de la fotografía. El resultado era la imagen de un niño pequeño, un niño real, con ojos que parecían mirar directamente desde la pantalla. He cruzado esta reconstrucción con registros de niños desaparecidos en Madrid entre 1895 y 1900. Explicó Patricia. Hay una coincidencia. Abrió otro archivo que mostraba un cartel de búsqueda de la época. Carlos Fernández, de 5 años, desapareció en septiembre de 1900, un mes antes de que se tomara la fotografía de la familia Mendoza. Elena sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Estás completamente segura de la identificación? Las técnicas de reconocimiento facial modernas son altamente precisas, respondió Patricia. La probabilidad de coincidencia es del 94.7%. Carmen, que había estado escuchando la conversación, se acercó lentamente a la pantalla. Entonces, lo que estamos viendo en esta fotografía es el cuerpo momificado de Carlos Fernández, un niño que fue secuestrado y asesinado para formar parte de una colección macabra, completó Elena. La habitación quedó sumida en un silencio pesado. El único sonido era el golpeteo constante de la lluvia contra las ventanas del laboratorio, creando una atmósfera que parecía apropiada para la magnitud del descubrimiento que acababan de hacer. Miguel, que había permanecido en silencio durante la presentación de Patricia, finalmente habló. Si esto es cierto, estamos ante uno de los casos de crímenes seriales más perturbadores de la historia española. Elena asintió lentamente. Y probablemente no se limitaba a España. Las conexiones europeas sugieren una red internacional. Patricia cerró su laptop y se recostó en su silla. He estado en contacto con colegas en Francia, Italia y Alemania. Están comenzando a revisar sus propios archivos fotográficos. Los resultados preliminares sugieren que esta práctica era más extendida de lo que habíamos imaginado. Carmen regresó a su escritorio y abrió nuevamente la fotografía original de la familia Mendoza. Esta vez, al mirarla, ya no veía una familia victoriana posando para un retrato formal. Veía evidencia de un crimen atroz, un momento congelado en el tiempo que había preservado la prueba de un acto que desafiaba toda comprensión humana. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carmen. Elena se acercó a la ventana, observando las calles de Madrid, donde una vez había caminado la familia Mendoza. Ahora hacemos lo que hace cualquier buen investigador cuando se enfrenta a la verdad, sin importar cuán perturbadora sea. Documentamos todo, preservamos la evidencia y nos aseguramos de que la historia de estos niños no sea olvidada. Patricia se levantó para irse. La Guardia Civil va a exhumar la tumba de Isabel Mendoza mañana. Quieren confirmar si realmente está vacía o si hay otros restos. ¿Y después?, preguntó Miguel. Después, respondió Elena, continuamos investigando hasta que tengamos respuestas completas. Cada una de esas muñecas en las fotografías históricas representa un niño real, una vida que fue robada. Les debemos la verdad. Esa noche, Carmen permaneció en el laboratorio después de que sus colegas se fueran. La fotografía de la familia Mendoza seguía abierta en su pantalla, y ya no podía mirarla sin sentir una profunda tristeza por el pequeño Carlos Fernández, cuya vida había terminado tan abruptamente para satisfacer la obsesión enfermiza de coleccionistas sin escrúpulos. Amplió la imagen una vez más, centrándose en el rostro de Isabel Mendoza. La niña miraba directamente a la cámara con esos ojos oscuros y serios. Carmen se preguntó si Isabel habría sabido la verdad sobre su muñeca, si habría entendido la naturaleza macabra del objeto que sostenía en sus brazos. La inscripción en el reverso de la fotografía
adquirió un significado completamente diferente. Isabel, nuestra pequeña luz. ¿Había sido Isabel realmente una víctima inocente o había sido cómplice de los crímenes de su familia? Carmen decidió que probablemente nunca sabrían la respuesta completa, pero lo que sí sabían era suficiente para cambiar para siempre la forma en que miraban el pasado, recordándoles que la historia no siempre es noble o heroica, y que algunos secretos permanecen enterrados durante más de un siglo antes de ser finalmente revelados. Al día siguiente, la excavación en el cementerio de San Isidro confirmó las sospechas de los investigadores. La tumba de Isabel Mendoza estaba vacía, pero contenía evidencia forense que sugería que nunca había contenido un cuerpo humano. En su lugar, los investigadores encontraron fragmentos de tela y materiales de embalsamamiento que confirmaban la teoría de Patricia sobre la preservación de cuerpos. El caso de la familia Mendoza se convirtió en un punto de inflexión en la investigación de crímenes históricos en España. El trabajo de Carmen, Miguel, Elena y Patricia había abierto una ventana a un pasado que preferían mantener cerrado, pero que necesitaba ser expuesto para honrar la memoria de las víctimas. Meses después, cuando las autoridades europeas habían identificado a más de 30 casos similares en archivos fotográficos de toda Europa, Carmen seguía trabajando en su laboratorio, digitalizando documentos históricos con una nueva perspectiva sobre su trabajo. Cada fotografía que procesaba ahora la examinaba con ojos entrenados para detectar anomalías, sabiendo que a veces la evidencia más importante se encuentra escondida en los detalles más pequeños, esperando pacientemente a que alguien con la curiosidad y la valentía suficiente la descubra. La historia de la niña con vestido blanco y su misteriosa muñeca había terminado revelando una verdad que nadie había esperado encontrar, pero que necesitaba ser contada. Porque en los archivos polvorientos de la historia, a veces las fotografías más inocentes guardan los secretos más oscuros, y solo el ojo entrenado de un investigador dedicado puede descifrar los misterios que el tiempo ha tratado de ocultar. Y así, lo que había comenzado como un rutinario proyecto de digitalización se había convertido en una investigación que cambió la comprensión de la historia criminal europea, recordando a todos que el pasado nunca está realmente enterrado, sino que espera pacientemente el momento adecuado para revelar sus verdades más perturbadoras.